La línea telefónica, Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches, Ricardo Orte te saluda desde la San Jorge en Caleta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo te va? Un gusto. Veo que tuviste un raíz mediático hoy por diferentes medios de comunicación. Bueno, eso da la clara que es otra la postura. Hay otros que tienen raíz delictivos y después son funcionarios, así que... Sí, separémoslo. No, es cierto que los últimos días han sido muy intensos desde lo mediático, pero bueno. Hablábamos con los colegas del Nuevo Día, porque te venimos tratando de ubicar desde hace varios días atrás, Sí. y habíamos supuesto, ya dijo, bueno, se llamó a silencio, arregló con Alicia, con Leo Álvarez, y ya estamos, listo. Vuelven los chicos así, con la escuela caída abajo, sin vidrio, compartiendo los baños, y con el COVID dando vuelta. No, solamente tratamos con esta agenda, digamos, a veces tan apretada desde los mediáticos, de atender absolutamente a todos, ¿no? Digamos, aquellos, hasta a veces que nosotros mismos tenemos que llamar, en realidad, digamos, porque por el problema del costo para el pago, de radios muy chiquitas, o sea, en ese sentido tratamos de ser muy transversales y, bueno, lógicamente, a veces no se puede con todos al mismo tiempo, pero tratamos en ese sentido de ser justo, ¿no? De intentar ser justo y poder hablar con todos. Pedro, digo, fue un año muy complicado el 2020, lo hemos charlado con vos y con los diferentes dirigentes de la DOSAC, docentes de nuestra ciudad inclusive, y no se ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Esta es la visión que tengo yo como padre, y me imagino que hay muchos otros tantos más, que si vos no tenés a tu hijo y tenés la posibilidad de mandarlo a un colegio privado, estás en el horno. Hoy el Codeco, creo que se llama, la Escuela Digital de Caleta, ellos comenzaron con las clases ya presenciales para una cantidad reducida de alumnos, digo, porque los que tienen que rendir equivalencias, ese tipo de cosas, y han laburado mucho con el tema de la conectividad virtual, esto que pareciera que fuera todo color de rosa, pero lo hablábamos recién con Antonio Chacón y lo hablamos con diferentes docentes en general. Hay lugares de esta provincia de Santa Cruz y de este pueblo de Caleta Olivia donde los chicos no tienen ningún tipo de posibilidad de tener internet, o ya sea por los costos económicos, que son altos, o porque no llega. Entonces, ¿cómo está ese alumno ante el que tuvo conectividad todo el año, se pudo conectar y le dieron medianamente dentro de las posibilidades de clase? Hay una inequidad social en esta situación. Sí, sin duda. Hay enormes condiciones de desigualdad, ¿no? En ese sentido, creo que cuando desde los diferentes gobiernos se habla de un Estado presente, a veces termina siendo simplemente, digamos, un discurso bastante falaz, porque encontramos que esas desigualdades o esas brechas, de alguna manera, entre quienes tienen acceso y quienes no, cada vez es más amplia, ¿no? Y no solamente en esta provincia, el avance, como decías vos, de la educación privada en otras jurisdicciones marca claramente también esto, ¿no? Digamos, un abandono de la escuela pública realmente muy grave, y aquellas banderas propias, digamos, de casi fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de tener realmente una educación gratuita, lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Porque hay costos cada vez más importantes, no solamente de los alumnos, de la familia de los alumnos, de los propios docentes, que terminan siendo quienes financian de alguna manera el sistema educativo, porque uno no es que tampoco, digamos, dice que no haya presupuesto cero, pero lo cierto, como decís vos, es que cuando te muestran a través de un papel o de algún informe inversiones millonarias y realmente definiciones
tienen que ver con inversiones realmente muy importantes, se encuentra con que la realidad te pega una cachetada y te dice que la situación es otra, ¿no? Yo no quiero tener un discurso absolutamente, digamos, pesimista en todo, ¿no? Digamos, yo lo que digo es que la inversión, digamos, en educación se tiene que tomar en serio. No puede ser simplemente parte de una cuestión discursiva, ¿no? Y en ese sentido, no es necesario esperar determinados momentos para comenzar la inversión, ¿no? Digamos, la educación tiene que ser una prioridad desde siempre si uno considera que es un elemento central a la hora de pensar el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Entonces, desde el mismo Estado Nacional durante décadas, no solamente en algún momento se llevó adelante un proceso de descentralización brutal, haciendo cargo a las provincias y a veces las provincias a los municipios, sino también que fue absolutamente escaso y mínimo el porcentaje del PBI, digamos, que iba a educación, y muchas veces lo que iba a educación no llegaba a las escuelas, ¿no? Entonces digo, esas son las situaciones que también nos tenemos que replantear como sociedad y también hacernos responsables todos, no simplemente, digamos, alguno que ocupa un cargo, ¿no? Creo que a todos nos debe importar la educación, pero no solamente desde un lugar de cierta preocupación teórica o de discusión filosófica, sino, digamos, en el día a día, ¿no? En el hecho de comprometerse realmente con lo que tiene que ver específicamente con el sistema educativo. Y lamentablemente no sucede. El 2020 ha sido, digamos, un año donde el docente en muchos casos ha estado absolutamente desprotegido, donde ha sido casi abandonado a su suerte, en función de decir, bueno, miren muchachos, ahora la cuestión es virtual, pero arréglense como puedan. Más allá de que no dijeran esa palabra, en los hechos, es el mensaje, digamos, que quedó explícito. Digo porque, en términos de conectividad, a los docentes lo único que ofreció, digamos, el Estado, el gobierno, ha sido un plan de cuotas, de computadoras, o en el caso nuestro, una suma fija para pagar en 3 meses, que nosotros rechazamos, en realidad, digamos, porque iba en contra de lo que tiene que ver, digamos, con las banderas que respetamos y siempre defendemos. Y lo que realmente esperamos es que si el 2020 fue de una manera, que genere, digamos, cierto aprendizaje para que el 2021 no tenga las mismas condiciones, ¿no? Sabemos que la pandemia continúa, que hay problemas que no dependen exclusivamente ni siquiera de una jurisdicción, ¿no? Digo, de cuándo llega una vacuna y todas esas cuestiones. Sí, que están fuera del alcance de algunas cosas. Exactamente, son cuestiones que tienen que ver más con la geopolítica y los intereses y las peleas entre los... Sí, los negociados económicos de la medicina y de la salud. A mí lo que me asombra sobremanera, estoy leyendo la agencia oficial de noticias Telan, donde hablan de la vuelta a clases y van poniendo un tilde sobre cada provincia, ¿no? Y habla la provincia de Santa Cruz. En Santa Cruz, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, explicó a Telan que, tal como estaba previsto el calendario 2021, el lunes se presentaron los equipos directivos y el martes lo hicieron los docentes en todos los niveles, que firman su presencia dejando constancia de su domicilio y un dato importante para la logística de vacunación y contactar que estén en la provincia. Esto dice. En una parte, ¿no? Seguido dice, los protocolos están vigentes, los pueden consultar en la página de educación y bajo ningún punto de vista vamos a obligar a nadie a asistir a las escuelas, ni poner en riesgo su salud. Estamos trabajando para garantizar que lleguemos a la posibilidad de alguna presencialidad, sea lo más cuidada posible, indicó Enrique Atelan. En tanto, dice que en Santa Cruz las autoridades educativas aseguraron que los protocolos para el inicio del ciclo lectivo, con presencialidad escalonada y gradual, están aprobados por salud
y que bajo ninguna circunstancia van a poner en riesgo la salud de la comunidad educativa. Mientras tanto, añadió que continúan los trabajos de virtualidad con alrededor de 115.000 alumnos, mentira acá, de todos los niveles, modalidades y la recuperación de espacios para revincular al alumnado. No hay 115.000 conectividades, conexiones de internet en la provincia de Santa Cruz. Sí, y hay varios aspectos, digamos, Perdón, que ¿no? habría que hacer algún asterisco. No, falta la verdad, no lo quise tratar de mentiroso a Emel Enrique, que no, con nosotros siempre nos atiende muy bien. Chachi Velázquez no ha salido nunca en este programa, y vamos a seguir así, va a seguir sin salir. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado con la información que se brinda o se tira, porque si no después los docentes no quieren volver a trabajar porque son todos unos vagos. Sí, mira, hoy lamentablemente la discusión también tiene un plano casi partidario, ¿no? Digamos, uno pareciera ver esas discusiones de tratar de posicionarse en diferentes lugares simplemente por hasta cuestiones casi electoralistas, ¿no? De decir, bueno, a ver qué es lo que pasa en Capital Federal y qué es lo que pasa en otras provincias. Es una vergüenza. Acuerdo, digamos, si en uno está Cambiemos y en otro está al frente de todos. Es una vergüenza lo que hacen con los chicos, entonces. Ya sea lo de Cambiemos, lo del Frente, lo de la UCR, lo del PJ, cualquiera, ¿eh? Sí, pero eso, digamos, más allá de esto que comparto con vos, que hay una utilización en muchos casos, digamos, de una cuestión discursiva en función de un determinado momento y un determinado interés. Sí. Digo, para darte ejemplos. A ver, se tratan de diferenciar en cuanto al hecho de decir, bueno, pareciera que en la provincia de Santa Cruz se tiene mucho más en cuenta la situación de la salubridad, de las cuestiones vinculadas a lo que puede pasar con la cuarentena o las definiciones de la autoridad sanitaria. Pero lo cierto es que, igual que en Capital Federal y que en el resto del país, se cumplen con convenciones que son los calendarios. Entonces te dicen el 8, el 9, el 1, el 12 o el día que sea, pero no porque la autoridad médica o la autoridad sanitaria de la provincia, digamos... No, porque está dispuesta así... Sino porque hay un interés político, porque hay presiones sociales, porque hay condicionamientos que no tienen que ver específicamente ni con la curva epidemiológica, ni con el cuidado, ni la protección del docente. Y te doy 2 o 3 casos puntuales más. Digo, uno puede cuestionar y mucho el planteo que ha hecho en Capital Federal, digamos, ese posicionamiento de que acá o descuentos o vamos por acá o vamos por allá, digamos, de la obligación de en muchos casos tratar de... La versión de Larreta, ¿no? De disciplinar exactamente la mirada del docente, más allá de sus peleas sindicales. Pero lo cierto también que en la provincia de Santa Cruz, en las últimas semanas, lo que ha llevado a las escuelas no han sido tanto ni protocolos, ni, digamos, aspectos que tienen que ver con el camino o el sendero, digamos, a seguir por parte de los equipos directivos, sino simplemente una circular que decía cómo hacer un sumario frente, digamos, a situaciones de ausencia de un docente. Entonces, digo, esa lógica coercitiva, esa lógica, digamos, de disciplinar, lamentablemente está en todos lados. Y el último ejemplo que te doy, como para, digamos, uno entender cómo se van acomodando los discursos, las circunstancias y a los momentos, lo escuchaba el otro día a Trota, creo que cuando vino acá en la provincia de Santa Cruz, decir, porque bueno, hubo como una presentación por parte de dirigentes de Cambiemos, creo, para declarar a la educación como un servicio esencial. Trota dice, no, nunca nosotros vamos a considerar un servicio esencial. Trota, que pertenece al Frente de Todos, para que se entienda, digamos, es parte de un proyecto que nosotros, por ejemplo, hace un par de años, nos denunció, todavía la denuncia está abierta y fue una denuncia penal, digamos, desde el propio gobierno, a través, lógicamente, de algunos padres del Frente de Todos, para declarar a la educación como servicio esencial, ¿no? En momentos de conflictividad. Por lo cual, digo, las cuestiones a veces son muy maniqueas, son cuestiones que se van adaptando de acuerdo a los momentos y a las circunstancias, y en el caso nuestro, lo que tratamos de hacer es, más allá de proteger siempre los derechos laborales, los derechos salariales, pero fundamentalmente también la salud del docente. Si hay personas que nos quieren poner en un lugar que no es el que realmente nosotros sentimos, ni consideramos
que está el docente, que es esta cuestión de a ver cómo hago para especular frente a una situación como esta, que lo hagan, son libres, es muy difícil, lógicamente, tener una opinión generalizada, digamos, con respecto a temas tan subjetivos como estos. Pero lo cierto es que, digamos, ante todo, creo que es fundamental, digamos, esa protección, porque nosotros no empezamos a denunciar la infraestructura, los problemas, digamos, de infraestructura con la pandemia. Lo denunciamos mucho antes. Sí. Y no lo denunciamos con un objetivo político partidario electoralista. Lo denunciamos porque muchas veces el funcionario político, a través de una denuncia pública o mediática, termina en realidad, digamos, tomando cartas en el asunto, porque si no es como que se naturaliza y bueno, si pasa, pasa, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay muchas cosas por hacer, pero antes que nada, digamos, hay que planificar, antes que nada hay que pensar qué es lo que uno piensa de alguna manera en función de lo que va a ser marzo, abril, mayo. Nos dicen que nos van a vacunar en teoría a los docentes de la provincia entre el mes de abril y mayo, lo escuchaba la presidenta del Consejo, pero más allá de todo eso, ha habido todo un 2020 como para ir pensando cómo iba a ser la vuelta, de qué manera, con diferentes escenarios, y pareciera que siempre estamos con niveles de improvisación muy altos, ¿no? Lo raro es que no haya ningún nivel, hablando en serio esto, ¿no?, de planificación a futuro. Digo, la educación es algo que se planifica mucho, hay talleres de planificación. Desmentime, Pedro, si estoy diciendo cualquier cosa. No, por supuesto. Hay talleres de planificación, inclusive de cada área y de qué cada punto se le va a ir dando al alumno mediante viene el organigrama de nación. Digo, ¿por qué no se hizo una planificación de esto? Digo, ir adecuando nuestra provincia de Santa Cruz, que en algunos lugares tiene inviernos mucho más crudos que los que vive Capital Federal, que tenemos serias falencias en la conectividad comparado con ciudades grandes como Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Digo, se podía haber armado quizás el año diferente, ya que los chicos están encerrados, digo, como lo hacía en un momento la escuela agraria, ¿no?, que tenía un año totalmente diferente al año de las escuelas comunes en la provincia. Sí, sin duda, digo, tenemos en la provincia y en gran parte del país muchos funcionarios en determinadas carteras o sectores, digamos, de gobierno, que en teoría están para eso, digamos, con buenos sueldos y para planificar cuáles son las políticas públicas, ¿no? O en este caso las políticas educativas, ¿no? Creo que todo el 2020 debería haber tenido ese propósito de decir, bueno, a ver cómo será el inicio en el 2021. Por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con la pandemia y que uno, lógicamente, también, digamos, tampoco es tan sencillo de planificar, pero otras cosas que sí, o por lo menos, digamos, poner diferentes escenarios posibles y frente a eso qué reacción o qué acción, en realidad, digamos, vamos a tener. Claro, qué acción y reacción después, ¿no? Debatir, para eso necesita debatir, para eso se necesita consultar a los padres, para eso se necesita consultar no solamente a los sindicatos docentes, sino también a los alumnos a través de los centros de estudiantes, generar debate hacia adentro de la sociedad, y que no sea simplemente una cuestión de corte y pegue en cuanto a algún protocolo de nación, como decís vos, porque un día se dice una cosa, el otro día otra, y esto va cambiando todo el tiempo, ¿no? Digo, ahora el día 12 hay una nueva reunión del Consejo Federal de Educación y es como que están todas las provincias esperando también qué es lo que se va a definir ahí, porque lamentablemente uno tiene que hablar por lo que es su provincia, sí. Y en nuestra provincia, digamos, la situación, empezando por lo epidemiológico, está en una situación, digo, si en diciembre en realidad había una meseta, hoy no estamos en esta meseta, estamos en una situación muy compleja. Más allá de que cada localidad tiene su propia situación particular, somos parte de un todo y sabemos que hay localidades por ahí que hoy tienen pocos casos y de golpe explotan y bueno, y en eso se necesita, digamos, definiciones comunes, mucho análisis, mucha responsabilidad, y eso siempre nosotros estamos dispuestos a darlo, ¿no? Digo, con trabajo de subcomisiones que nunca existieron. Ahora tenemos una paritaria el día 18, esperemos lógicamente que haya definiciones claras, también se hablará de salario,
porque no es un tema que podemos dejar de lado, lamentablemente, en la provincia, no solamente en la provincia de Santa Cruz, en el país, digo, la situación económica es compleja, es muy difícil, con devaluación, con inflación, con que te aumenta la nafta y se dispara todo, pero siempre, bueno, los sueldos hay que pelearla, porque nunca viene, digamos, una mano generosa, ¿no? Digamos, ahí es todo forzado. Entonces, desde este lugar, nosotros estaremos la semana que viene con asambleas, con plenarios, donde tomarán posiciones, o donde tomaremos posiciones, digamos, como ADOSAC, mucho más legítimas de las palabras que estoy dando yo, ¿no? Digo, yo hablo en función, por ahí, por supuesto, de lo que he escuchado en el plenario del secretario general. Y aparte de estar a cargo del gremio, de una opinión, de una opinión que tiene mucha subjetividad. Lo más importante, seguramente, se va a estar dando con las asambleas y el Congreso, porque, bueno, esa es la representación absoluta, por lo menos mayoritaria, de toda la provincia la semana que viene, y ahí veremos de alguna manera cuáles van a ser las definiciones al respecto. ¿Cuál es la decisión que han tomado los referentes del gremio con el tema de esta vuelta a clases, no? Básicamente, hasta ahora. Bueno, uno de los planteos que se realizó el otro día, haciendo referencia a lo que vos mencionabas en un principio, es que, bueno, digo, uno de los aspectos como la situación edilicia, los aspectos vinculados a la conectividad o el tema de insumos, realmente hay muchísimas falencias, ¿no? Digamos, sabemos que hay autoridades recorriendo la provincia en estos días, pero sabemos también que hay mucha información e insumos que están llegando sobre la marcha, en muchos casos de manera diferenciada en cada uno de los niveles, por lo cual esta situación un poco caótica genera aún más preocupación, ¿no? Pero como te decía anteriormente, las definiciones de nuestro máximo órgano de resolución se van a estar dando seguramente la semana que viene, ya con asambleas en todas las localidades. Hoy vemos un escenario preocupante, por supuesto, pero bueno, sabemos que... ¿Cuál es el mensaje para el padre del alumno que está viendo a ver que lo envío o no lo envío? Hasta ahora en mi casa no entró el COVID, y si lo envío y se me contagia en el colegio y me lo trae a casa y me contagia a mi viejo, a mi suegra o a quien sea, entró toda la comunidad en una disyuntiva importante, ¿no? Trato de no perder tampoco, digamos, mi mirada, mi opinión de padre, porque digo, uno es dirigente sindical, pero tiene sus hijos, lógicamente, dentro del sistema educativo, y se le generan muchos interrogantes, ¿no? Nosotros sabemos que quien garantiza la educación y que define las políticas es el gobierno, y esperaremos cuáles sean esas definiciones, si es que el 12 en el Consejo Federal sea uno en criterios o no. Por lo que está planteando, digamos, Ismael Enrique, en función de lo que vos comentás en esa nota. Está en la página oficial de la agencia de noticias Tele. Bueno, digamos, en Santa Cruz parecería que podría llegar a haber un regreso el día primero de una manera escalonada, pero te dicen también que de acuerdo a lo que diga la autoridad de salud o la autoridad, digamos, sanitaria. Sí. Los que vivimos en la provincia de Santa Cruz y en cualquier provincia del país sabemos que las autoridades sanitarias tienen autonomía hasta ahí nomás, porque están puestos a dedo y los sacan a dedo también y se bajan línea, y lógicamente las definiciones son políticas, no son técnicas. Lamentablemente. Digo, y hay algunas cuestiones que, digo, el mayor experto, digamos, en cuestiones sanitarias en la provincia de Santa Cruz no dijo el día 9 tienen que volver los docentes. Eso se definió políticamente a través, lógicamente, del Consejo y de un calendario escolar, lo mismo que el 1 de marzo, que hubo un compromiso de todos los ministros del país de decirle a Trota, bueno, vamos a comenzar. El tema es en qué contexto y cómo comenzar. Digo, siempre hablo de la presencialidad, porque yo insisto y la recuerdo, porque también hay algunas personas, y no quiero involucrar a todos, por supuesto, que siempre tratan de mirar ese costado donde de alguna manera se le puede caer al sector docente, ¿no? Y lo cierto es que lo que ha realizado, digamos, el sector docente durante el 2020 y la pandemia ha sido realmente de una responsabilidad, de una intensidad, de un compromiso enorme, que por ahí no es tan visible, pero que quienes sabemos de alguna manera y conocemos un poquito más nuestro sector debemos valorar. Entonces,
digamos, la gran discusión pareciera ser presencialidad o no presencialidad. Y es una discusión que está abierta y que seguirá abierta, que hoy se está tiñendo, digamos, de algunas cuestiones pareciera partidarias. Y en el caso nuestro, insisto, seguramente va a ser una discusión también importante hacia dentro de nuestro sindicato, pero realmente hoy las condiciones en la provincia de Santa Cruz son muy complejas para pensar que lo que en agosto o en septiembre te decían que tenías que estar en tu casa, hoy te digan que, porque la situación cambió abruptamente, digamos, tenés que estar adentro de la escuela, ¿no? Digo, me da la sensación de que que hay una continuidad en esta posibilidad, lógicamente, de lo que puede generar el movimiento de 1/3 de la población de Santa Cruz, ¿no? Pues estamos hablando de, si vos sumás la cantidad de alumnos a la cantidad de docentes, auxiliares docentes, y todo lo que se mueve detrás de la apertura de una escuela, sabemos, digamos, que no es abrir un kiosco, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que hay que tener mucha precaución, hay que hacer un análisis minucioso, tratar de escuchar los diferentes planteos, no cerrarse, pero ante todo, y en el caso nuestro, lo que vamos a tratar de proteger son condiciones laborales, condiciones de salubridad, o fundamentalmente la salud de cada uno de los docentes, para que no existan riesgos, y esperando, por supuesto, creo que toda la población de Argentina, esto no es potestad de nadie, que llegue la vacuna lo antes posible, ¿no? Digo, eso va a generar inmunidad y bueno, y por lo menos uno va a tener un poco más de certezas y seguridades. Pedro Corman, secretario general de la ADOSAC, gracias por el contacto por estas horas de la noche. Muy amable. Te mando un abrazo grande, Ricardo, y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia. Hasta luego.